estoy jubilada después de 29 arduos años de servicio. Me dedico a ser mamá, a ser abuela, a estudiar. Estoy estudiando mi especialidad en terapia gestaltista, en psicoterapia gestalt. Me dedico al gym, me dedico a mí, me dedico a mi familia, me dedico a mi comunidad, me dedico a AA. Alcohólicos Anónimos nos habla de regresar la dádiva que tan generosamente se nos ha brindado. Y es una manera de regresar a otros lo que algunos hicieron o lo que otros hicieron por mí. Porque al hacer esto, yo garantizo mi sobriedad y porque es un placer. Aun cuando había toda la oportunidad de haber podido vivir con las necesidades económicas cubiertas, porque mi padre tenía un excelente trabajo, por su cultura. Él fue un hombre que nos limitó muchísimo a todos nosotros. Yo soy la mayor de 6 hermanos, porque bueno, papá y mamá hicieron hijos en serie, no en serio. Y a los hijos se les tiene que hacer en serio. Mi papá padecía un alcoholismo no crónico, pero sí muy fuerte. Y mientras papá bebía, mamá andaba detrás de papá y los hijos, pues bien, gracias. Uno de esos días llegó uno de los primos, 3 primos a casa. Les abrí y yo fui víctima de una violación tumultuaria. Yo tenía 7 años. Mamá, lejos de apoyar, me lastima mucho, me agrede mucho, golpea, ya no te quiero, muérete. Eres una puta. Esa palabra que tan fácilmente sale de la boca de los adultos para referirse a una mujer, a una pequeña, a una adolescente, a una preadolescente, a una puberta y por qué no a una niña. Un poquito después de esa situación, mi papá era orfebre, era joyero, y yo me iba a meter a su taller. Me metía el soplete con el que mi papá soldaba o fundía el oro, ¿no? Que estaba conectado a un tanquecito de gasolina blanca y a un fuey, y entonces iba y me metía el soplete a la boca y le daba al fuey y yo me ponía unas atarantadas hermosas. Yo salía del taller de mi papá y decía, ¡chupi!, ¿no? Y esto fue a los 8 años, 9, 10, 11, 12, 13 años, hasta los 13 años. Y bueno, ¿dónde estuvo papá? ¿Y dónde estuvo mamá? No se dieron cuenta. Egresó la primaria, llega a la secundaria, mi madre le dice a mi papá que voy a estudiar y mi papá le dice, ¿y para qué? Pues las mujeres no estudian. Sí, así. A las mujeres las mantienen. Y a mí me mantuvieron, pero en suspenso, hija. ¿Y de qué sentías culpa? Ay, bueno, imagínate que toda esa agresión a mí me cuesta el desamor de mi madre. Es un mecanismo que la gente que se adicta guarda mucho dentro de sí. La culpa es básica. La familia tiene mucho que ver
en el alcoholismo, en la adicción del individuo. Esta es una realidad. Se pretende que el consumo o la adicción del alcohol es por el uso y el abuso, y la verdad es que no es cierto. Hay factores que intervienen, ¿no?, profundamente. En el lugar de donde yo soy, y en ese tiempo, hablar de psicólogos, hablar de psicología, hablar de tratamientos, era así como, ¿qué es eso? Estamos hablando de que hace 36 años la psicología no era un instrumento que la gente utilizara, ¿no? A los 19 años me embarazo, a los 20 años tengo a mi primera hija. Cuando yo me doy cuenta que estoy embarazada, suspendo absolutamente todo. No sé, fue como instintivo, ¿no? Fue algo así como quisiera decir que por amor, y creo que sí. El individuo que había sido mi pareja, el padre de mi hija, era casado, e inmediatamente después de que nace mi hija, me tiró a la borrachera y a la perdición, ¿no? Y no es que mi hija no me importara, pero no sabía qué hacer. Había que trabajar porque había que mantener a una familia. Y afortunadamente pude tener un trabajo formal. Eso fue bueno. Algo que a mí me generaba mucho conflicto es que mi hija se quedara sola, pero había necesidad de trabajar. Y entonces había una chiquita que era la que amaba profundamente a mi hija, y era la que la cuidaba, una chiquita de secundaria que la cuidaba y bien. Pasa el tiempo, me relaciono con su hermano. El individuo también era un alcohólico drogadicto, y con él establezco una relación, me voy a vivir con él, me embarazo. Él llegó borracho y yo le reclamé. Me golpeó, sí, perdí a ese bebé. Pero no me fui y me quedé. Me volví a embarazar. Me volví a embarazar y se repitió la situación de dejar de consumir. ¿Por qué te quedaste? Porque lo amaba. Ese era mi argumento. Yo lo amaba. Hoy sé que, bueno, me sentía sola, me sentía desvalida, tenía miedo, no sabía dónde ir. Cuando se vive tanta violencia, de verdad te crees, te la llegas a creer, verdaderamente crees que te mereces lo que te está sucediendo. Verdaderamente crees que tu vida no tiene alternativa. O sea, hay un mundo afuera y sin embargo no lo ves. Llegó un momento en el que yo ya estaba harta de sus golpizas. Él era un hombre muy cruel, era muy sádico. Nació mi otra hija, los golpes no pararon. Conocí a un individuo. Conocí a un individuo que de repente me dijo, oye, qué linda, ¿no? Cuando estás acostumbrada a escuchar, eres una estúpida, eres una idiota, no sirves para nada, eres una pendeja, eres una babosa, eres una vaca, eres una naca, etcétera, etcétera. Y de repente llega alguien y te dice, oye, qué linda. Y dices, pues sí, ¿no? Qué rico, gracias.
primero con miedo y después con ganas de, sí, dime más, ¿no? Cuando llegamos a Acapulco, porque nos fuimos a Acapulco, me dijo, arréglate. Y dije, sí, ¿cómo no? ¿Me vas a llevar a algún lado? Me dijo, sí. Y donde me llevó fue a la zona roja de Acapulco. En aquel tiempo era un lugar, un cabaret, que se llamaba La Huerta. Y ahí me dejó. Y ahí me quedé. Y dejé 2 niñas atrás. Entonces empieza una vida de más consumo, de alcohol, de drogas, de perdición, de prostitución. Y entonces empieza una batalla impresionante, ¿no? Por querer salir de ahí y no poder, por sentir que no valgo nada. Me quedo en Acapulco y no regreso. Porque ¿cómo voy a regresar con la familia? O sea, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi gente? ¿Qué van a pensar de mí? Si yo ya estuve en un burdel. De las pocas oportunidades que estaba más o menos sobria, conocí a un individuo. Él era un narco. Este señor me dijo que yo no era para estar en ese sitio. Y él fue el que me sacó de ahí. En el 90 a este señor nos agarra la policía con 1 tonelada de marihuana. A él lo meten a la cárcel. A mí me dicen que tengo cara de idiota y me mandan a mi casa. Pasan 3 años, lo visito en la cárcel. Un día me lo encuentro con otra en la cárcel. Fíjate si en la cárcel sucede que se puede uno esperar afuera. Quise recuperar a mis hijas, qué difícil fue. Mi madre no me quiso soltar a mi hija, mi suegra no me quiso soltar a mi otra hija. No había alternativas para mí. Tengo que empezar a vivir sola, tengo que empezar a trabajar sola. Y yo quería a mis hijas conmigo, pero ¿cómo obtener, o sea, cómo poder tener a las hijas si había consumo, ¿no? Afortunadamente yo llego en el 93 a AA. Y yo creo que esa fue la decisión más acertada que pude haber vivido en aquel tiempo y ahora. No ha sido fácil, ha sido un largo camino, ha sido complicado, ha sido difícil recuperar a la familia, recuperar a las hijas, ha sido difícil que la familia confíe, ¿no? De repente la familia no ayuda, no aporta como mucho. Si yo puedo lograr que haya menos mujeres lastimadas, menos mujeres que se dejen golpear, si yo puedo lograr que haya menos niños golpeados, menos niñas golpeadas, a través del foro de AA, lo voy a hacer, siempre lo voy a hacer, si me permiten ese foro, claro, ese y el que me permita, ¿no? Claro, sí, siempre.